¿Y Javier no sube? ¿Tiene miedo? Ahora somos los tres, ¿no? No, pero mejor subimos ya todo. Dile a Javier que suba. Esta es la tuya. Mientras vamos subiendo los ponentes y organizando, os voy a poner algunos de los vídeos ganadores del concurso de vídeos y salud que fue este sábado. Vamos a aprovechar estos huecos y los vamos poniendo. Hicieron un concurso y los ganadores han sido invitados a esta jornada con vídeos para promover la salud. Y os voy a poner uno muy corto. Hola, soy Ana. Yo soy Miriam. Yo tengo 4 años. Yo tengo 3. Y hoy vamos a aprender a curar heridas. Como esta pupa que me hice en el colegio. A ver, lo primero, tenemos que lavar bien las manos. Yo me las voy a lavar. Con agua y jabón. Vamos a curar al paciente. Primero lavamos bien la herida con agua y jabón para que se vayan todos los bichitos. Mira qué bichitos. Ahora los regamos con toquecito. Ahora que echamos, Miriam, a un antiséptico. ¿Y qué antiséptico echamos? Guardaserina. ¿Qué alcohol? No, que el alcohol se seca las heridas. ¡Claro! Te voy a echar clorosina. Miriam, ¿y tapamos la herida? Si se va a manchar, sí. Si no, se la dejamos al aire. ¿Has aprendido, Ana? Sí. Ojalá nos enseñaran esto en el cole. Aprenderíamos muchas cosas. Sí, podríamos curar a papá y a mamá. Dale, vamos. Queremos que en el cole nos enseñen primeros auxilios. Eso, Ana. Muy bien. Creo que Chema está por aquí, ¿no? ¿Dónde? Levántate para que vean el autor. Voy a poner otro y ya pasamos a esta sesión. Este es de Tamara, que también está por aquí. El fumar es malísimo. Un segundo. El fumar Voy a es... esperar a que se cargue primero. Mientras se carga, en la página web de videosysalud.blogspot.com.es tenéis todos los vídeos. Hay muchos más aparte de los que han ganado que están muy bien. Y ya os pongo este que dura solo 40 segundos.
El fumar es malísimo. Gastas dinero, pierdes salud. En mi caso, yo soy un deportista que juega fútbol 11 y no lo hago porque no me gusta, porque es adicto y porque no me ayudaría a practicar el deporte que hago. Te lo dicen las cajas de tabaco, te lo dicen en todos sitios, en anuncios. ¿Qué te crees, que al chico y a la chica al que besas le gusta que tu boca sepa tabaco? No fumes, es malo para la salud. ¿Dónde te quieres poner? Como te dé la gana. Lo único es de pie. Bueno, buenos días. Vamos a pasar a la siguiente sesión sobre tendencias de futuro y la primera ponencia va a ser a cargo de Merche Serrano, que es neuropediatra en el Hospital Sant Joan de Déu, y nos va a hablar de mejorando la calidad de vida en enfermedades metabólicas. Gracias. Adelante, Merche. Gracias. Muchas gracias sobre todo por la invitación y por poderos explicar un poco qué es lo que nosotros intentamos hacer con los recursos digitales para mejorar la calidad de vida en enfermos metabólicos. Primero, voy a empezar diciendo que yo soy investigadora clínica, soy neuropediatra de formación, pero yo me dedico a la investigación clínica, aparte de que también hago práctica clínica, asistencia, y además colaboro con Guía Metabólica, que es un portal para pacientes metabólicos del Hospital Sant Joan de Déu dentro del programa de Hospital Líquido. Las enfermedades metabólicas o los errores congénitos del metabolismo son enfermedades muy raras y muy diversas, y esto es porque, fijaos, este es un mapa, una representación de la cantidad de proteínas, cofactores, coenzimas, transportadores que pueden fallar y que nos pueden dar lugar a un defecto metabólico. Esto da lugar a que sea un grupo de enfermedades extraordinariamente heterogéneo, muy diferentes en cuanto al proceso diagnóstico, el momento en el que se presentan, la evolución que pueden tener e incluso el tratamiento que pueden tener, que muchos de ellos no tienen tratamiento curativo, la mayoría. Y son más de 600 enfermedades, es decir, muchas veces hasta que no tienes un paciente con una de estas enfermedades no te pones a estudiar porque es imposible saber tanto de tantas enfermedades, sabemos de las más frecuentes. Sin embargo, aunque sea un grupo tan heterogéneo y tantísimas enfermedades, sí que tienen ciertos rasgos comunes que nos pueden ayudar a enfocarlo en forma de grupo, desde el punto de vista de las tecnologías. Lo primero es que son enfermedades raras, son enfermedades de una incidencia muy baja. La definición de la Unión Europea de enfermedad rara es una enfermedad que afecta a menos de 5 personas por cada 100.000 habitantes, que además afecta mucho su calidad de vida, no solo la suya, sino también la de la gente que le rodea, y que además suele asociar discapacidad, cronicidad y muchos problemas psicosociales. Y por otro lado, es que se suelen presentar en la edad pediátrica. Esto pasa también con muchas enfermedades raras, no solo con los errores congénitos del metabolismo. El hecho de que se presenten en la edad pediátrica hace que nosotros tratemos sobre todo con los padres, ¿vale? O sea, que nuestro interlocutor sobre todo van a ser los padres. Pero también produce una cuestión, y es que tenemos que cuidar mucho el crecimiento de estos niños. Ellos no solo son pacientes que tienen que estar saludables, sino que además tienen que tener un crecimiento óptimo, y un crecimiento no solo en talla, en peso, sino un crecimiento como personas que tienen que crecer en las dificultades, en la diferencia, y esto también se puede hacer a través de tratar a los padres o de ayudar a los padres, porque los niños aprenden por imitación.
si tú tratas a los padres y hacen que adopten la enfermedad de una forma optimista, de una forma positiva, los niños van a llevar su enfermedad con mayor optimismo y con mayor eficacia. Vamos a valorar un poquito cuáles son los determinantes de la calidad de vida en las enfermedades metabólicas o en los errores, en las enfermedades raras. Lo primero es que suponen una pesada carga psicosocial. Son enfermedades muy desconocidas, en algunos casos incluso producen un estigma en el paciente o en la familia. Pero es que además asocian muchísimo aislamiento y soledad. Es muy difícil encontrarse un paciente como tú en la consulta, o incluso a veces en tu provincia, o incluso a veces en tu mismo país, con lo cual son personas que no pueden identificarse o intercambiar sensaciones o sus preguntas con ningún paciente que conozcan. Además, hay una gran escasez de información. A día de hoy decir eso, con la cantidad de información que tenemos en Internet, es llamativo, pero es así. Es así, hay muy poca información para enfermedades raras, para errores congénitos del metabolismo, y además una información que llegue, una información fácil, muchísimo menos. Y no solo eso, sino que también hay poca información para los médicos, porque en el currículum de los médicos las enfermedades raras, las enfermedades metabólicas ocupan un capítulo muy pequeño. ¿Y esto qué hace? Pues esto incide en el sufrimiento de los pacientes, porque a veces pasan años hasta que saben el diagnóstico y esa época de incertidumbre es una época de muchísimo sufrimiento. O sea que también hay falta de información incluso para los médicos. Hay una carencia de ayudas para la vida diaria. Lo que nosotros aportamos desde el sistema sanitario ni muchísimo menos suple todas las necesidades que tienen ellos. Nosotros les vemos una vez cada 3-6 meses. Ellos cada día tienen un problema que solucionar y no tienen recursos en Internet o no tienen recursos de nadie especializado que se los pueda solucionar. Eso es un gran problema. Y lo que acaba de hundir todo es la ausencia de esperanza, porque no hay tratamientos curativos. Esto acaba de minar su calidad de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que pacientes crónicos con enfermedades raras notan que tienen mayores pérdidas de oportunidades sociales y económicas respecto al resto de pacientes crónicos que no tienen enfermedades raras. Notan además que tienen una desventaja en cuanto a la asistencia médica. ¿Por qué? Porque la parcela que podemos cubrir nosotros desde el sistema sanitario es muchísimo menor que para otras enfermedades más comunes. Y esto condiciona la representación mental de la enfermedad, es decir, ellos qué esperan, qué pueden controlar de su enfermedad, qué pronóstico pueden tener, qué planes pueden hacer con su enfermedad. Pues la verdad es que esto influye mucho en su sensación de salud percibida y, por supuesto, supone un impacto psicológico muy negativo. No solo para ellos, también para sus familias. Como decía el otro día Shaila, cada uno estamos rodeados de 3, 4, 5 o más personas que nos aprecian. Si en España hay 3 millones de personas con enfermedades raras, podemos decir que hay hasta 15 millones de personas sufriendo esta situación. Es decir, una situación devastadora para el paciente, pero también para su entorno, para su familia. ¿Cómo podemos nosotros paliar o mejorar esta calidad de vida? Pues podemos hacerlo a través de influir en cada uno de esos factores. Por ejemplo, desde Guía Metabólica nosotros influimos en la carencia de ayudas para la vida diaria, influimos en la escasez de información y también en esa sensación de aislamiento y de soledad. Pero realmente, ¿qué es lo que más podríamos hacer? ¿Qué es lo que realmente les impulsaría a ellos? Fomentar la investigación biomédica, es decir, tener esperanza que algún día esto se va a acabar y vamos a tener una curación para el problema. Bueno, yo os voy a contar muy brevemente, porque algunos lo conocéis, Guía Metabólica es un portal del Hospital Sant Joan de Déu donde hay espacio para preguntas, información asequible para el usuario, es una información muy digerida, muy traducida y además supone un grupo de soporte online. Este es su aspecto, está en castellano, no solo para familias, sino también para sus familiares, para sus médicos, y puesto que está en castellano, la población objetivo es unas 62.000 personas en todo el mundo, que es relativamente poco. Tenemos información científica de la enfermedad, consejos, recetas, porque muchas de estas enfermedades tienen tratamientos dietéticos liberados de proteínas, de grasas, etcétera. Y tenemos artículos, intentamos meter artículos bastante recientes, los traducimos al castellano y además los digerimos, los ponemos asequible. Y además tenemos también espacios en redes sociales. Y como es una página básicamente para niños, porque son enfermedades de debut pediátrico, tenemos cuentos donde ellos se pueden identificar con los protagonistas con enfermedades raras y también tenemos juegos mediante los cuales ellos pueden aprender, por ejemplo, a cocinar recetas libres en proteínas. Lo que sí que os pasa a detallar un poquito mejor es cuáles son los resultados que hemos tenido. Llevamos 2 años de evolución, tenemos más de 1000 comentarios entre los de los pacientes y nuestras respuestas y se divide muy bien en esas 2 funciones o en esos 2 determinantes que yo os decía de calidad de vida. La mitad de los comentarios se refieren a información sobre su enfermedad, sobre sus circunstancias u otras que se añaden y la mitad es de Guía Metabólica como un grupo de soporte, como un grupo de ayuda donde ellos se encuentran, comparten sentimientos, comparten también información sobre recursos de a pie.
Este es un poco el plano que nosotros tenemos de quién entra en nuestra página y como veis el 70% de entradas es de Latinoamérica. Allí son muchos más, pero también sabemos que allí los recursos en algunos países son bastante limitados, con lo cual es una función que nos gusta mucho poder ejercer. Evaluamos el impacto mediante una encuesta en los pacientes que entraban, o en los cuidadores, más bien, que entraban en guía metabólica, y vimos que a partir de nuestros contenidos, casi el 100% habían descubierto nueva información. Nuestra hipótesis es que esa información estaba, lo que pasa es que no les llegaba, porque información hay, pero es muy difícil de comprender para gente que no es sanitaria. Han encontrado el 80% personas en su situación y por lo tanto se encuentran menos solos, y por otro lado han visto que, oye, pues tampoco lo hago tan mal cuando me comparo con otros papás. Es decir, hemos bajado su sensación de soledad, hemos aumentado su autoconfianza y además hemos disminuido su nivel de autocrítica. Y esto es fundamental para el proceso de capacitación o de empowerment que es tan necesario en enfermedades raras, donde la actividad del propio paciente es fundamental para su historia. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que nos ha abierto caminos de futuro? Pues por una parte que tenemos usuarios de guía metabólica que son verdaderos pacientes expertos, son capaces de contestarse con un alto nivel de conocimiento entre ellos, y es un nivel de conocimiento que como ahora os demostraré, creo que no debemos desperdiciar, tenemos que utilizarlo porque son muy pocos. Como resultados preliminares hemos afectado su salud emocional, se encuentran más acompañados, ha bajado su nivel de autocrítica. Que las webs como la nuestra parece que ofrecen soluciones a esas necesidades que yo os decía que no están cubiertas por el Sistema Nacional de Salud en estos momentos. Y no solo eso, que las podemos cubrir a partir de recursos del sistema sanitario, no pasa nada. Y además pueden ser complementos, pero que realmente no interfieren con la medicina tradicional. Nosotros siempre respetamos la relación de confianza, incluso intentamos fortalecerla entre el médico y el paciente. Nosotros tenemos otra función, nosotros hablamos más de bienestar, de calidad de vida, de información, de cuáles son los recursos de investigación, etcétera. Es un poquito más allá. Y la reflexión un poco final que podríamos hacer es que a lo mejor entre nuestras recomendaciones, prescripciones y sobre todo para este tipo de enfermedades tan peculiares y tan raras, ¿no deberíamos incluir páginas web? Pues probablemente sí, ¿no? Antes que decir, no mire usted Internet, que sabemos que no va a ocurrir, pues mire usted Internet en esta página, y si mira otra, pues me pregunta y yo le ayudo, ¿no? Porque muchas veces los pacientes no tienen ese nivel de e-health literacy, necesitan que alguien les asesore un poquito para elegir. Bien, pues esto es lo que hacemos en guía metabólica. Esto es lo que vamos a seguir haciendo porque nos ha dado buenos resultados, pero ahora yo soy investigadora clínica. ¿Por qué no invertimos en investigación? ¿Cómo podemos utilizar estos pacientes y estos recursos digitales para investigación? Bueno, pues vamos a ver cuáles son los determinantes de la investigación en enfermedades raras. Vamos a hacer una balanza, vamos a poner lo negativo, vamos a poner lo positivo. ¿Cuál es lo negativo? Hay muchísimas necesidades en investigación en enfermedades raras. La primera, recursos económicos. No son enfermedades que resulten rentables. No es rentable investigar en ellas porque la población objetivo es muy limitada. Creación y acceso a registros. Solo 1 de cada 5 enfermedades raras se tiene constancia de que tenga un registro exhaustivo, homogéneo, multinacional, etcétera. Biobancos. Necesitamos que las muestras de nuestros pacientes estén disponibles para cuando la investigación básica quiera hacer estudios moleculares, estudios genéticos, etcétera. Especialización de investigadores. Tenemos que hacerlo atractivo para que la gente que quiere investigar le guste investigar en enfermedades raras. Estructuras del sistema sanitario. Necesitamos centros de experiencia, centros de competencia, centros que puedan acumular una cantidad de pacientes que les den un training, que les dé un conocimiento que pueda ser transferible. Llevando 1 o 2 pacientes esto no se puede hacer. Y por último, fomentar la participación de los pacientes en cada uno de los pasos de los ensayos clínicos, de otros proyectos de investigación. Estas serían las necesidades. Pero si nos vamos a enfermedades ultrarraras, la situación es muchísimo más dramática. Enfermedades ultrarraras son aquellas que hay menos de 1 por cada 10.000 habitantes, pero es que puede ser 1 cada millón o 1 cada varios millones, como pasa con muchas enfermedades ultrarraras. La investigación en enfermedades raras crece, pero crece en un número restringido de enfermedades, en fibrosis quística, en distrofia muscular de Duchenne, en fenilcetonuria, en el caso de las metabólicas, pero para el resto la investigación es anecdótica. El número de pacientes es muy limitado, no conocemos cosas de la historia natural. Qué bueno sería poder decir a un paciente, por ejemplo, que no traga al mes de vida, que su niño no va a poder caminar, o al revés, que sí, pues como tiene tono muscular suficiente, seguro que luego camina, porque en niños con esta enfermedad lo hemos visto. O la relación genotipo-fenotipo. Los niños con esta mutación tienen una vida independiente cuando son mayores. Eso no lo podemos decir de muchísimas enfermedades porque no lo sabemos, no está estudiado.
Y aparte no hay guías prácticas, no hay protocolos para los médicos que se enfrentan por primera vez a uno de estos pacientes. ¿Esto qué nos lleva? Pues a situaciones de desesperanza, a situaciones de mucho sufrimiento psicológico, porque ves que no puedes hacer nada, nadie hace nada, y no solo para los pacientes, sino también para los médicos y para los investigadores. Es lo que en psicología se llama una situación de tirar la toalla, de indefensión aprendida. ¿Qué tenemos a lo positivo? Vamos a darnos cuenta también de que tenemos muchas cosas positivas. La primera de todo, los pacientes con enfermedades raras son unos verdaderos e-pacientes. Son uno de los colectivos más activos, si no el más activo en redes sociales. ¿Por qué? Porque es la única forma de socializar en enfermedades raras. Es la única forma de contactar con otra persona que tiene las mismas circunstancias que tú y poder hacer un grupo de apoyo. Los pacientes con enfermedades raras, en realidad, con lo que estamos trabajando nosotros, no son los pacientes, son los e-caregivers, son los padres. Y los padres son personas que normalmente son sanas, normalmente son jóvenes, son los nativos digitales, ¿vale? Son gente que se maneja muy bien con las tecnologías. Además tienen la implicación emocional mayor de todas, que es tener un hijo afecto, ¿no? La relación materno-paterno-filial es probablemente la más potente. Y además se encuentran en la situación de que, a pesar de la edad tan joven, se enfrentan a una situación de enfermedad crónica. En un adulto una situación crónica se asume relativamente mejor, aunque nunca bien, pero en un niño desde luego crea preguntas, crea incertidumbre, crea rabia, y esto hace que sean unas personas que están muy adheridas a todo lo que tú quieras hacer con ellos, son muy voluntarios. Y por último, hay que meter a los pacientes en investigación en enfermedades raras, y no porque lo digamos nosotros, sino porque Eurordis, que es la Federación de Federaciones con Enfermedades Raras en Europa, lo lleva diciendo muchísimos años. Pero es que ahora ya, si nosotros vamos a los últimos números del Lancet o del New England, vemos que ellos también lo defienden con editoriales, con comentarios, etcétera. ¿Por qué? Porque supone un beneficio para la investigación. Como anécdota os diré que el aceite de Lorenzo, aquel de la película, todavía se sigue utilizando para algunos niños con adrenoleucodistrofia. Y es un esfuerzo por parte de unos padres, ¿no?, de la familia O'Donnell que lo descubrieron o lo inventaron. Pero también la Lung Foundation, la Fundación para la Linfangioleomiomatosis, aporta más de 1/3 del dinero para la investigación en esa enfermedad, y lo lleva una madre de una paciente. O sea que es muy importante en una situación tan difícil como la investigación en enfermedades raras contar con los pacientes. Es beneficioso para la investigación, pero es que también es muy beneficioso para ellos. Qué mejor que poder hacer algo por tu hijo, ¿no?, por la investigación para la enfermedad que tiene tu hijo. Nosotros hemos elaborado un proyecto de investigación de inteligencia colectiva, siendo un poco la filosofía del patchwork. Es decir, diferentes personas que nunca hubiéramos juntado, los ponemos en el mismo espacio y tiempo, y esto te da unas posibilidades infinitas de trabajar y de avanzar. Si además a esto le sumamos el desarrollo de la web 2.0, pues la verdad es que las posibilidades se multiplican y los resultados pueden ser magníficos. Nuestro lema es un poco Patients, Doctors and Researchers Strongest Together. Y como siempre hay que buscar un acrónimo hoy en día para algún proyecto, ¿no?, siempre hay que poner un buen acrónimo, nosotros hemos utilizado este. E-pacientes generando inteligencia colectiva para la investigación biomédica en enfermedades raras. ¿En qué se basa? Pues el objetivo principal y más difuso es mejorar el conocimiento médico-científico a través de la colaboración directa, es decir, que el investigador le pida al propio paciente o al propio cuidador, buscando además ese beneficio psicológico para los pacientes y para los cuidadores. Tenemos 4 objetivos concretos. El primero sería mejorar el conocimiento médico-científico, ¿vale? Es el que nos mueve a los investigadores clínicos. El segundo, intervención sobre el bienestar psicológico de los pacientes o los cuidadores. Vamos a ver cómo esto puede ser utilizado como una estrategia de intervención psicológica para mejorar su calidad de vida. Segundo, tercero, promover la difusión y sensibilización. Esto es fundamental en todos los proyectos que hagamos en enfermedades raras. Este es un pilar básico, la difusión, la divulgación, que la gente conozca mejor la problemática de las enfermedades raras. Y tercero, fomentar la sostenibilidad de los proyectos de investigación por medio de esa colaboración. Los padres de los pacientes suelen tener una formación profesional. Si nosotros utilizamos esa formación profesional, el que es matemático que nos haga un algoritmo para ayudar a evaluar, por ejemplo, esto, la que es periodista que nos ayude a hacer divulgación, a que entre más gente. Vamos a utilizar esos recursos profesionales de mucha calidad y de muy bajo coste, y esto va a ayudar a la sostenibilidad del propio proyecto. Esta es una diapositiva muy compleja, pero que voy a intentar explicaros poquito a poco. La hipótesis inicial es que el progreso en la investigación
está determinado por el acceso a datos. Es decir, si yo no puedo juntar un grupo de pacientes con enfermedades ultra raras que tenga una N de 30, pues nunca voy a poder utilizar una prueba estadística paramétrica que me permita hacer algo estadísticamente significativo. Bueno, pues como no puedo en un área geográfica, lo que vamos a hacer es garantizar la comunicación de todos los pacientes o de la mayoría o lo que podamos de esos pacientes que lleven esos datos hacia los investigadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, como anécdota os diré, para muchas enfermedades raras, en el Registro Nacional de Enfermedades Raras hay como 1/3 de los pacientes que encuentras en Facebook. ¿Dónde hay que ir a buscar a los pacientes? A Facebook. Es decir, vamos a crear una plataforma virtual, ¿vale? Vamos a crear una página en Facebook para traerlos, una plataforma además que sea plurilingüe para que podamos llegar a todo el mundo, para llegar a esa masa crítica con la que podamos trabajar, que sea internacional, y vamos a utilizar herramientas para paliar, por un lado, la brecha digital. Vamos a hacer una plataforma sencilla que sea muy accesible para aquella gente que no tiene tanta formación, y por otro lado vamos a paliar esa attrition law, ¿no? La ley del desgaste. Vamos a hacer un diseño persuasivo, utilizando el vídeo, utilizando la entrevista directa, etcétera, para que esta gente no se desenganche. Pero por otro lado, vamos también a ponerle obligaciones a los investigadores, que es un poco lo que hacemos en Guía Metabólica. Vamos a invertir en formación de los pacientes. ¿Por qué? Porque siguiendo la teoría de Bandura, que es un psicólogo excepcional, dice, el paciente que es autoeficaz es el paciente que está preparado para entrar en acción. Bueno, pues vamos a hacer eso. Nosotros los vamos a formar porque esa va a ser la forma de que ellos entren en acción. Y por otro lado, vamos a utilizar la cercanía, la accesibilidad del propio paciente al investigador. Con esto captamos información, mejoraremos el conocimiento de la enfermedad, la historia natural, las correlaciones genotipo-fenotipo, pero no solo eso, sino que además creamos una masa de conocimiento que a lo mejor a la investigación básica o a la investigación farmacéutica le resulta atractiva, y esto supondrá desarrollo de la investigación en terapias y demás, que es lo que realmente nos interesa. Claro, todo esto que supone que los pacientes ven que están modificando la historia de su enfermedad, y eso supone un gran beneficio psicológico que cierra el círculo y que hace que sigan participando con nosotros. Si a esto le sumamos que les vamos a otorgar tareas según sus aptitudes personales, profesionales, en la medida de que puedan, y además les vamos a hacer embajadores de su propia enfermedad, les vamos a dar un kit y les vamos a decir, tú por donde vayas, vete contando de tu enfermedad, porque a lo mejor así recaudamos fondos, recaudamos gente y más colaboradores que nos ayuden a mantener esa sostenibilidad del proyecto. Este es un poco el círculo, sería la inteligencia colectiva, crea conocimiento científico. Ese conocimiento científico da lugar a beneficios psicológicos, pero también da lugar a cambios en la representación de la enfermedad. Es decir, soy capaz de cambiar el tratamiento que vaya a tener mi niño, porque a lo mejor en 20 años esto que estoy haciendo puede cambiar a un tratamiento curativo. Esto les da esperanza, les da adherencia, les da empowerment y sensación de autoeficacia, lo cual hace que sigan participando los pacientes en investigación y da una sostenibilidad para generar más inteligencia colectiva. De momento esto es una teoría, pero es cierto que ya tenemos una página en Facebook que sirve sobre todo para divulgar, para enseñar qué es lo que vamos haciendo poco a poco. Pretende ser un modelo teórico ahora mismo aplicado al síndrome de Lowe, pero realmente queremos hacer una plataforma flexible, una plataforma adaptable a todas las enfermedades ultrarraras, porque realmente la problemática es bastante común. Yo siempre defiendo soluciones comunes para enfermedades raras, ya sea en terapia génica, terapia antisentido y también en formas de investigación a través de los recursos digitales. Y tenemos un mini proyecto local a nivel español, en el cual están todos los pacientes españoles, que son 8 niños con síndrome de Lowe, y fijaos que tenemos muchos más investigadores ahora mismo que pacientes. Tenemos implicados 6 médicos de diferentes especialidades, 5 psicólogos, que son la mayoría de la Universitat Oberta de Cataluña, trabajan mucho en psicología de la salud, 2 bioquímicos clínicos, una genetista, una periodista, que es la community manager del Hospital Sant Joan de Déu, y un informático experto en data mining y en diseño de plataformas. Tenemos además el apoyo de Ciberer, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red para Enfermedades Raras. Tenemos el apoyo de Eurordis, que es esta federación de federaciones de enfermedades raras de Europa, de FEDER, por supuesto, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, y del Hospital Sant Joan de Déu. Y no tenemos dinero, es verdad, pero tenemos mucha esperanza. Y yo, pues hablando el otro día con una mamá de un paciente, le decía, más que un proyecto de inteligencia colectiva, yo creo que esto es un proyecto de emoción colectiva. Así que muchas gracias, Carri Casco, y espero que os pueda venir a contar resultados dentro de poco. Gracias, Merche. ¿Preguntas para un proyecto tan interesante?
please. Buenos días. Merche, ¿los neuropediatras del Estado o los de Europa están colaborando con este proyecto? Perdón, es que no he oído la primera parte. Los neuropediatras de el País Vasco, de España, del resto del mundo, ¿están colaborando con este proyecto? De momento no les hemos llamado, pero llamaremos a la puerta de todos. Es un problema bastante grande el que tenemos. La mayoría de la gente, no, toda la gente que participa en este proyecto lo hacemos de forma voluntaria. Y estando en Bruselas, hace muy poquito que ha habido la reunión de pacientes con enfermedades raras y fármacos huérfanos, decían, ¿cuál es la solución para que los médicos se metan en este tipo de proyectos codo con los pacientes? Y mi respuesta es que no lo sé. Y mi recomendación es que vayamos llamando a las puertas y realmente vayamos contándolo con emoción, intentando convencerles y que participen. Desde luego lo vamos a abrir y es inteligencia colectiva, es decir, cuantos más mejor, y lo vamos a intentar. De momento tenemos el apoyo de los pacientes, pero iremos a por los médicos también. Ahora mismo es un embrión todavía. ¿Más preguntas? Pues te voy a hacer una pregunta. Me parece un poco complejo cuando hablamos de enfermedades raras y sobre todo ultra raras, que precisamente el problema es que no hay un volumen suficiente de pacientes. ¿Cómo se podría trabajar este tema para conseguir una masa crítica? Porque si no, parece que son proyectos que necesitan un entusiasmo tanto de profesionales como principalmente de los cuidadores para que vayan adelante. ¿Cómo se te ocurre a ti que podríamos...? Normalmente lo hacemos contactando con asociaciones. Por ejemplo, en la Asociación Española tenemos 8, en la francesa tenemos más de 30, en la británica también, en Estados Unidos hay más de 200, y todos ellos en ocasiones anteriores, entre ellos han hecho pequeñas encuestas, o sea que son gente que está dispuesta a participar y que muchas veces solo preguntando si quieren participar ya tienes el beneficio psicológico, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los pacientes que también vive en Barcelona que solo de venir a las reuniones decía, bueno, es que me he sentido solo tantos años que de repente... O sea, que yo creo que están esperando y es fácil, es relativamente fácil contactar con ellos porque entre ellos sí que se conocen y están bastante bien controlados. O sea, que el plan prioritario, lo primero que tienes que hacer es contactar con todos ellos y con los recursos que tienen. Sí, sí. Sí, una pregunta. Gracias. Ahí te llega Muy interesante, muchas gracias. Have you used Facebook successfully to recruit patients for studies of people with rare diseases, given their potential to attract a larger population? De momento Facebook no se ha utilizado. Entonces, lo que nosotros inicialmente habíamos pensado hacerlo en Facebook con extensiones en WordPress, pero la verdad es que a partir de encontrar a Eurordis se mostró muy receptivo a colaborar con nosotros. Ellos tienen una red social que se llama Rare Connect, donde hay diferentes comunidades y están generándola todavía, están atrayendo gente y bueno, nos han hecho una pequeña oferta de que podamos utilizar esa plataforma, lo cual sería ideal, porque en ese momento el resto de comunidades que trabajan también en ella podrían sumarse y hacer otras plataformas adaptadas para ellos. O sea que la idea inicial efectivamente era Facebook, yo creo que no se ha utilizado nunca, pero bueno, hemos tenido esa otra oportunidad ahora. Gracias. Muy bien, una última pregunta aquí, Gonzalo. Sí. Gracias, muy interesante. Una pregunta, ¿han trabajado en la posibilidad de atraer, aparte de trabajar entre pacientes y médicos, en traer a la gente de Pharma o para desarrollar medicina, como de alguna manera reclutar, al revés, generalmente son los investigadores y sí los pacientes los que diseñan, pero en términos de que los pacientes sean los que comiencen a diseñar qué es lo que se necesita, al revés? Hay algunas experiencias en algunas otras áreas, por eso te iba a preguntar si es que habían...
Yo creo que no, pero es que claro, la falta de conocimiento inicial realmente lo que te limita es la oferta inicial, ¿no? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a la empresa farmacéutica si realmente yo en mi vida solo he visto un caso? No puedo tener preguntas que generarles y decir, oye, ¿y si modificamos tal cosa? Porque en mi experiencia, poniendo este fármaco le sentó bien para el otro. No hay ese conocimiento desde el cual empezar a tirar del hilo, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué no diseñas una partícula que...? Pero yo espero que en breve lo tengamos y entonces lo utilicemos como atractivo, ¿no? Para que ellos realmente sean el motor, por lo menos económico, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Merche. Y pasamos del pequeño número de pacientes afectados con este tipo de patologías al número también muy pequeño de habitantes